¿Qué es el crecimiento? El crecimiento o incremento. El crecimiento de un árbol, los factores de producción, los métodos para expresar el crecimiento, los tipos de crecimiento que van a ser dos, acumulativo, relativo, el crecimiento del rodal y los cambios en la estructura, un volumen muerto y cortado y la diferencia entre el crecimiento y crecimiento acumulado, así como también la curva de crecimiento, los factores que inciden en el crecimiento y el incremento medio anual. Como tema principal tenemos el crecimiento o incremento, que es un incremento de conjunto de individuos o un individuo rodal, que se define como el aumento de tiempo, el aumento de tamaño en un periodo de tiempo determinado. Esto consiste en alargamiento o engrosamiento celular, que provoca que los árboles cambien de peso, volumen y forma. El crecimiento se puede dar de dos formas. Como ejemplos tenemos el lineal, que es la altura, en donde se engrosan, alargan todas las partes del árbol, y en este está como factor principal el meristemo primario, y para el diámetro el meristema secundario o cambio. Del crecimiento de un árbol, este depende de que el árbol obtenga recursos como luz, agua y nutrientes, y que utilicen estos nutrientes para fijar el CO2 atmosférico y convertirlo en biomasa. Esto se realiza a través del proceso de fotosíntesis, y podemos saber que en la mayoría de las especies forestales las hojas son la única fuente importante que genera CO2 atmosférico. Por lo tanto, el crecimiento de los componentes del árbol, como fuste, ramas, raíces y hojas, también algunos frutos, dependen de la capacidad que tienen las hojas de interceptar la radiación solar y fijar el CO2 atmosférico, así como también la asignación del carbono en los diferentes componentes. Y todo esto se relaciona también con el mantenimiento de las células existentes y de crecimiento de nuevas células requieren de energía. Gran cantidad de la energía fijada durante la fotosíntesis se pierde debido a la respiración. El mantenimiento y de crecimiento. Solo una pequeña porción de la energía incidente de las hojas es convertida a azúcares para luego convertirla en biomasa. Por lo tanto, la producción de biomasa de crecimiento resulta del balance entre la fotosíntesis y la respiración. El crecimiento de los árboles individuales está influido por diferentes características genéticas, edad, su interrelación con el medio ambiente, factores climáticos y de suelo, así como las características topográficas del terreno. Todas estas características representan el concepto de calidad de sitio. Además de estos factores, la competencia es un factor importante, porque es la influencia que tienen otros árboles y plantas sobre nuestro rodal. Estos componentes forman lo que es la estructura. Es el más controlable también a través del manejo silvicultural. Estos factores se pueden englobar como un todo sobre el término de factores de producción. También mediante la manipulación de estos factores se pueden modificar las tasas de crecimiento, la partición de biomasa, etc. De acuerdo a Clotter y otros, en 1983 determinaron que están ligados 4 factores al crecimiento, como la edad o la distribución de edad de un rodal, la capacidad de producción del sitio, la densidad del rodal o grado de ocupación del sitio, y los tratamientos silviculturales. Para la terminología forestal existen básicamente 3 formas de expresar el crecimiento
mediante diferentes métodos para un árbol o un rodal. Cada una de ellas se diferencia en el periodo de tiempo al que hace referencia. Se aproxima a la realidad de la evolución del desarrollo de los árboles y algunos de los métodos para expresar el crecimiento de los rodales pueden ser en términos absolutos o relativos. Los más utilizados actualmente son los absolutos. Estos métodos son aplicables a cualquiera de las variables del árbol que ya les había mencionado, tanto individual como diámetro normal, la altura y volumen, y también de la masa forestal, que es la área basimétrica, la altura media y el volumen. Dentro de los métodos absolutos está el incremento periódico, el incremento corriente anual y el incremento medio anual. El incremento periódico podemos decir que es el incremento total de un árbol o rodal en un intervalo de tiempo específico, y este es un indicador que se expresa en función del tiempo y refleja el crecimiento total en un determinado periodo. Utilizando estudios comparativos o métodos entre distintas especies o rodales. Ahora, el incremento corriente anual, se basa en la diferencia de las dimensiones medias al inicio y al final del periodo, del crecimiento y de una especie específica. Ahora, el incremento medio anual les va a ampliar más el tema a continuación, compañeros. Pasando con el siguiente tema, son los tipos de crecimiento. Empezamos con el crecimiento acumulado. Este crecimiento se refiere al total de crecimiento experimentado tanto por un árbol o por una masa forestal. Inicia desde el desarrollo, que son las primeras etapas, hasta un momento que ya se establece pues, en el tiempo que se desea. Este crecimiento acumulado también es considerado como una manera en la que se puede medir la evolución de una plantación forestal. Y hablando de cálculos, el cálculo para este crecimiento es la suma de todos los incrementos anuales de crecimiento hasta la edad evaluada o hasta el punto que se desea. Prácticamente es decir que si se toma el volumen de un árbol cada año y en un futuro se desea conocer el crecimiento acumulado en cierto año, prácticamente sería la suma de todos los volúmenes registrados en todos los años anteriores. Se debe tener en este punto claro cuál es la diferencia entre crecimiento y crecimiento acumulado. El crecimiento viene siendo solo el cambio que se presenta en un tiempo, y el crecimiento acumulado es el tamaño final que se tiene en una edad determinada. Ahora bien, cuando se grafica la evolución en el tiempo del crecimiento acumulado, se tiene una curva sigmoide. Más adelante se va a explicar a detalle qué es esta curva, pero técnicamente es una curva en forma de S, y esta expresa el crecimiento acumulado en cualquier edad, y la forma de la misma es estable. Se puede presentar entonces el crecimiento acumulado, y este está dado en tres fases principales. La primera es la fase inicial, que es la fase más lenta. Esta se da en las primeras etapas de la planta debido a que ésta se está adaptando al crecimiento en un nuevo entorno. Por eso podemos ver al inicio de la gráfica que esta pues, está posicionada en las coordenadas más bajas. Luego tenemos la fase de crecimiento rápido. El nombre lo indica. A medida de que el árbol se va desarrollando, se acelera el crecimiento. Podemos observar en la parte media que hay una tendencia hacia arriba, es decir, una tendencia hacia el crecimiento. Y por último está la fase de estabilización, que aquí cuando ya se tiene la maduración, el crecimiento se desacelera, entonces la curva empieza a aplanarse. Esta aplanación podríamos entenderla como que el dato del crecimiento va siendo constante, es decir, que no cambia. Entonces, en lugar de tender hacia arriba, esta se mantiene, más no crece.
Otra forma de expresar el crecimiento, tanto en árboles individuales como en una masa forestal, es el crecimiento relativo. Pero esto expresa el crecimiento de la variable en referencia a su magnitud y se da al inicio de las etapas de crecimiento. Prácticamente es una relación entre el crecimiento inicial y el tamaño final. Este crecimiento disminuye a medida que el árbol aumenta de tamaño manteniendo el crecimiento absoluto constante o en un pequeño aumento. En palabras más simples, el crecimiento relativo se refiere a qué tanto ha crecido un árbol en comparación con su tamaño anterior. En lugar de decir que ha crecido tanto en altura o tanto en diámetro, se puede comparar con el tamaño que tenía antes, y esto es para determinar si el crecimiento ha sido más rápido o más lento. El crecimiento relativo puede verse como una forma de eficiencia de la producción por unidad de tamaño de la planta. En general, todos los crecimientos son importantes porque cada uno desempeña una función diferente. Enfocándonos en el crecimiento relativo, este se utiliza porque el crecimiento absoluto no es considerado un buen indicador de vigor, ya que este cambia o varía en función de la edad, del tamaño, incluso de las condiciones a las que los individuos están sometidos, que son las competencias. Es importante porque permite comparar árboles de distintos tamaños, pero en el siguiente contexto. Por ejemplo, un árbol pequeño puede crecer 2 centímetros y representar un 20% de crecimiento en su población, pero en árboles pequeños, mientras que un árbol grande que crece igualmente 2 centímetros, este puede representar apenas un aumento del 5%. Entonces aquí lo que se pretende analizar es si los árboles pequeños o más jóvenes tienen un crecimiento más rápido que aquellos que son los árboles más grandes. El siguiente tema es el crecimiento de rodal y cambios en la estructura. En rodales jóvenes, el crecimiento se incrementa a medida que se desarrolla el área foliar, alcanza un máximo que generalmente coincide con la máxima área o biomasa foliar y luego declina. El pico de crecimiento en un árbol o rodal se presenta en las primeras etapas de desarrollo, y esto se asocia con dos conceptos importantes, que es el cierre de las copas y el aumento del área foliar. Cuando nos referimos a un crecimiento de un rodal, se tiene que tener en cuenta los cambios en la estructura del mismo. Y con estructura nos referimos a la distribución de los árboles por especies y clases de tamaño. Estos cambios en la estructura también ocasionan cambios en el crecimiento y el crecimiento acumulado. Y esto difiere en el hecho de que se van a tener una cantidad de árboles diferentes, porque estos van a estar en momentos diferentes de crecimiento. Si se determina el área basal del rodal al inicio y al final del periodo de crecimiento, se debe considerar entonces también los cambios en el número de árboles, es decir, que tiene que haber una relación. Si hay cambios en el crecimiento, también hay cambios en la estructura de los mismos. Teniendo en cuenta los cambios de la estructura del rodal, se definen los siguientes términos de crecimiento del rodal y tenemos diversas fórmulas. Empezando con el crecimiento bruto del volumen inicial, que este se representa con G mayúscula y G minúscula, que es igual a B2 más M más C más I menos B1, donde B2 es el volumen del rodal al final del periodo de crecimiento, M es el volumen muerto, C es el volumen cortado, I es el volumen de las incorporaciones y B1 es el volumen del rodal al inicio del periodo de crecimiento. Lo mismo va siendo para el crecimiento bruto, pero este incluye las incorporaciones, donde el crecimiento bruto es G mayúscula, G minúscula más I es igual a B2 más M más C menos B1. El crecimiento neto de volumen inicial es G a la N es igual a B2 más C menos I menos B1. El crecimiento neto incluyendo incorporaciones es Gn más I es igual a B2 más C menos B1. Y por último es el incremento neto, que es representado como GD, que es la resta entre el volumen de rodal al final del periodo de crecimiento menos el volumen al inicio del periodo de crecimiento. Con volumen de incorporaciones nos referimos al número o al tamaño de los árboles que presentan una edad, que es como el tamaño mínimo para el cual se pueden tomar las variables. Como volumen muerto se refiere al número o volumen de árboles que han muerto debido a causas naturales, como
plagas, enfermedades, por el viento o incluso la edad. Para volumen cortado, es como el nombre lo indica, es el número o volumen de árboles que han sido cortados independientemente sean aprovechados o no. Aquí se pueden mencionar operaciones como las cortas, las talas, incluso entraría la tala ilegal. Si bien aquí mencionamos como ejemplo la variable de volumen, estas definiciones también pueden referirse a otras variables como el diámetro, la biomasa, el área basal, etc. Tanto el volumen muerto, que es representado como M, y el volumen cortado se puede definir de dos formas. El primero es que representa el volumen inicial de los árboles muertos o cortados durante el periodo entre dos inventarios, es decir, que se toman aquí dos variables, los muertos y los cortados. El segundo es que representa el volumen de los árboles al momento de la muerte o de la corta, y en este caso también son dos, pero es en la variable de volumen de la muerte y las cortas. Entonces, recalcando aquí nuevamente la diferencia entre crecimiento y crecimiento acumulado. Dijimos que el crecimiento se refiere al incremento en tamaño, en altura, diámetro, volumen, y este puede expresarse de diferentes maneras. Como había mencionado anteriormente, está el ICA, que es el incremento corriente anual, el IP, que es el incremento periódico, y el IMA, que es el incremento bienal. Mientras que el acumulado es la suma. Es la suma de todo el crecimiento registrado hasta el momento que se desea, pero también se puede definir como el total de la biomasa o volumen acumulado a lo largo de la vida. Entonces, esta vez para que se entienda más, hay un ejemplo. Si un árbol crece 2 metros cúbicos en el año 1, 3 metros cúbicos en el año 2 y 4 metros cúbicos en el año 3, si hablamos de crecimiento, en cada año es pues 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos y 4 metros cúbicos respectivamente. Y ahora el crecimiento acumulado, por ejemplo, para el año 3, entonces vendría siendo la sumatoria de estos, que es 2 más 3 más 4 y sería equivalente a 9 metros cúbicos. Como yo lo había explicado brevemente a la compañera, tenemos la curva de crecimiento que se denomina sigmoidal o en forma de S. Esta gráfica se refiere a que mediante va pasando las diferentes etapas de crecimiento del árbol o de la especie forestal, va aumentando su altura. Entonces esto puede ser calculado. Acá tenemos esta línea que vendría siendo la asíntota, que es a la que se le acerca la curva sigmoidal. Tiene una asíntota porque no tiene esto no puede tender hacia el infinito, entonces siempre tiene que haber algún tope, digámoslo así. Entonces se le llama la línea, la asíntota, perdón. En el eje Y tenemos la altura. En esta gráfica está representada como los pies, y abajo tenemos los años, está representado con T. Para calcular la curva sigmoidal tenemos una fórmula que tendría siendo la siguiente. Esa sería la fórmula. Los números que aparecen acá, esos ya están determinados, son unas constantes para el caso de las especies forestales o bien en silvicultura. Ya tenemos estos datos para que puedan salir el cálculo de la curva sigmoidal. Les decía que tiene que tener una asíntota, pues esta no puede, la T no puede tender hacia el infinito, porque tiene como todo organismo vivo, tiene
pues desde la etapa de crecimiento, desde el inicio, llega hasta el final. Estos números aquí, perdón, esta línea acá, hay una etapa en la que la especie forestal, esto va a depender de la especie, en donde nos vamos a dar cuenta que entre este rango de los 20 a los 50 años hay un crecimiento bastante acelerado. Como les decía, esto va a depender de la especie forestal. Pues les voy a presentar un video para que entiendan más o menos cómo se aplica la fórmula. Uno de los problemas, pues voy a tratar de explicarles cómo es esta curva sigmoidal y cómo podemos aplicar la fórmula. Teníamos en Y teníamos el azul, y en el eje X teníamos el tiempo, representado como 10. Y los años. Vamos a suponer que
nos dicen que calculemos la altura que va a tener la especie forestal en 20 años. Entonces vamos a sustituir T por 20. Dejas espacio a la ley. Tenemos el resultado. Entonces, la fórmula nos explica de que cuando cuando la edad del árbol son 20 años, entonces la altura va a ser representada como 25.75 metros, que es más o menos esto.
Les decía de que esto va a depender hasta dónde va a llegar la línea de la asíntota. Esta curva se va a acercar o va a topar con esta. Esto va a depender de la especie forestal, porque tenemos de que, supongamos que el pino tarde unos 30 años para que llegue para que se acerque más o menos a la cinta. Pero para que un pino realmente llegue hasta esas alturas y que se desarrolle perfectamente, tenemos factores que pueden incidir en él, en su crecimiento, como por ejemplo características de la especie o simplemente especie del pino u otra especie forestal. Esta puede ser representada como algunas especies como tienen lento crecimiento. Y otras que tienen rápido crecimiento. Esto va a depender también de qué tan tolerante es la especie del pino. También tenemos otro factor que es la calidad del sitio, o más bien la cantidad de nutrientes que tenemos en el suelo para que la planta pueda desarrollarse bien. También puede venir siendo un factor edáfico. Tenemos los sitios buenos, digámoslo así. Y los sitios pobres. Que como ya les había mencionado, los sitios buenos es la cantidad de nutrientes necesarios para que la planta pueda desarrollarse bien. Ahora bien, en sitios pobres no solo alcanzan alturas totales, sí se presenta un suelo bastante pobre en nutrientes. No solo alcanzarán alturas totales menores para esa misma especie, sino que también los incrementos anuales también serán menores, alcanzando el punto de culminación del crecimiento en altura o de mayor edad. Otro de los factores puede ser la competencia. Que esto tiene bastante relación con la densidad de especies, de espaciamiento también. Este es el espaciamiento de siempre. Un ejemplo que podremos dar aquí en competencia puede ser también de que las malezas compiten mucho con los nutrientes que puedan ser absorbidos por el árbol también, o por la especie forestal. Entonces, por eso es de que es recomendable realizar limpias en las áreas donde tenemos plantaciones forestales. Bien, como otro punto,
Otro punto a resaltar es el incremento medio anual. El Lima, como ya lo explicaba la compañera hace unos momentos. Ya les había explicado que en las etapas de desarrollo de la especie forestal tenemos un crecimiento máximo o un crecimiento rápido, que es la etapa en pleno vigor o plena fuerza, que es cuando la planta ya empieza a tener un estiramiento de raíces, por decirlo así, y no solamente de raíces, sino que también del área basal. Tenemos el crecimiento inicial, que este crecimiento también puede ser catalogado como un crecimiento lento, porque se empieza en los primeros años o etapa juvenil. Por lo regular, este tipo de crecimiento se presenta en los viveros. Ya cuando se va hacia campo, por decirlo así, tenemos crecimiento inicial lento también y crecimiento máximo de la especie forestal, y el crecimiento estancado, que esta es la etapa de envejecimiento. Si se dieron cuenta en la curva, como en la S, por acá podríamos encontrar el crecimiento lento, acá el crecimiento rápido, crecimiento máximo, y el crecimiento estancado. En este crecimiento estancado es cuando la especie forestal ya alcanza su máxima altura. Entonces lo que empieza a suceder ahí es de que se va estirando hacia los lados. Van creciendo sus ramas, van creciendo sus hojas, pero no en altura. Bueno, y nuestro tema también era la tolerancia, como el grupo anterior, pero no teníamos catalogado que era el mismo. Explicaban de que la tolerancia es el respeto y la aceptación de las diferencias, como le explicaba la compañera. A las diferencias de ya sean ideas, creencias, formas de expresarse de los demás también. ¿Cómo podemos fomentar la tolerancia? Aprendiendo a escuchar, empatizar con los demás, dialogar, respetar los derechos que tiene esa persona, apreciar la diversidad cultural, ser flexibles, no discriminar a las personas y empezar por ser tolerantes con uno mismo. Y solamente.